¿Tienen a los 5 maridos? Los 5 maridos están aquí. Primero, Samaria con gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamá, Sefarbaín. Y estos grupos trajeron a dioses que crearon cultura de idolatría y adoraron divinidades. La mujer, o la supuesta mujer samaritana, que era una doncella, simbolizaba también el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel tenía 5 dioses ajenos. Y dice el mismo texto que aún el que tenía no era su marido. ¿Cuál era el que tenía? Shalom, shalom a todos de una manera en especial. Espero que todos estén bien. Su hermano Junior Fermín de este lado. Hoy tendremos una enseñanza que hace día quiero compartir con cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando nada más y nada menos de la famosa mujer samaritana. ¿Era una mujer? ¿No era una mujer? ¿Qué era? Si tenía marido, si no tenía marido. ¿Cuáles son sus significados según la misma Biblia? Hoy estaremos aprendiendo a interpretar, aprendiendo a leer, y vamos a traer una palabra. El contexto original de Juan capítulo 4, si era una mujer, si no era una mujer, si era marido que tenía, si no era marido, qué quiso interpretar Jesús, qué interpretó los intérpretes del Nuevo Testamento, qué interpretó el concilio de Nicea, cuál era la realidad de esto. Vamos hoy a aprender a leer conforme a la Escritura. Vamos a leer de método inductivo. Hoy aprenderemos a leer con el método inductivo. Un método que quizás no todos lo conocen. Para conocer este método hay que estudiar académicamente. Vamos a empezar. Lea conmigo, vaya despacio, vaya a su Biblia, abra su Biblia. Juan capítulo 4, versículo 14. Y yo espero que usted interprete conmigo. Vaya, interprete conmigo, porque de verdad será una bendición. Una bendición. ¿Será mujer? ¿No era mujer? Si era samaritana, tenía esposo 5. Vamos a ver qué dice la Biblia en su contexto. Veremos. Dice así. Estaba allí en el pozo de Jacob entonces Jesús, cansado del camino, y se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús les dijo: dame de beber. Pues sus discípulos, habiendo oído esto, habiendo ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío? Escuche esto, ¿cómo tú siendo judío? Dice la mujer samaritana: ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber? Dice que soy mujer samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús les dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua que salta para la vida eterna. La mujer les dijo, versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacar agua a este pozo. Jesús les dijo, aquí viene el primer meollo de todas las interpretaciones, a donde la mayoría interpretan según su concepto, según su razonamiento, según su mente occidental, y verdaderamente no todos interpretan de la forma en que se necesita que se interprete. Dice el versículo 15. Dice el versículo 15. La mujer les dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga a sacar agua a este pozo. Jesús les dijo, ve llama, oye aquí, ve llama a tu marido y ven acá. Ve llama a tu marido y ven acá. Escucha el juego de palabras que se utilizan aquí.
y razone dentro del texto de la manera inductiva como se debería de estudiar esto, usted diría, wow, ahora está todo el mundo leyendo, eso no es así. Ok, vamos a ver cómo dice el texto. Dice el versículo 16, Jesús les dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer les dijo, no tengo marido. Escucha aquí, Jesús les dijo, bien has dicho. O sea, la mujer está hablando verdad, que no tiene marido. Jesús les dijo, bien has dicho. Entonces, no sé por qué mucha gente no razonan o no interpretan según la misma palabra de Jesús y empiezan a razonar según su razonamiento y dicen que la mujer era una prostituta. Cuando verdaderamente Jesús le está diciendo en el versículo 16, no tiene marido. Sin embargo, cuando usted analice el texto, quiero que vayamos a la historia. La historia dice, todo lo que tiene que ver con los pozos, que aquí es que voy aterrizando, la mujer en el pozo es una historia simbólica de restauración y adoración. Pero lo que me impacta es que el contexto de esta realidad, anote cita bíblica porque quiero que usted interprete conmigo, dice, el episodio de un contexto bíblico que narra una historia y cambia todo panorama cuando se entiende el contexto. Por ejemplo, ¿era una mujer? No, no era una mujer. ¿Por qué no era una mujer? Porque cuando usted analiza, el versículo 16, Jesús le dice, bien has dicho, no tiene marido. ¿Por qué? Señores, el contexto narra que la mujer que estaba allí, le pusieron la mujer samaritana cuando en realidad no era una mujer. Señores, la persona que estaba allí era una doncella. Usted diría, ¿cómo? Una doncella así. Chequee aquí, analice conmigo. ¿A dónde Abraham mandó a buscar? Viajó al campo de Mesopotamia para encontrar una esposa para Isaac. ¿A dónde? Dice, el siervo se detuvo junto al pozo y pidió a Dios que la doncella que le diera agua, escucha aquí, que le diera agua a él y a sus camellos le fuera elegida por Dios para esposa para Isaac. Es una doncella en el pozo. La llegada de Rebeca, una joven hermosa, doncella, llegó al pozo y cumplió la señal, dando de beber al siervo y luego a sus camellos. Esto confirmó que una que era doncella que Dios había elegido para Moisés, otra mujer, Rebeca y su criada. Tiempo después, Génesis capítulo 24, versículos 61 al 65, se menciona que Rebeca y su doncella criada montaron un camello para ir con el siervo de Abraham. Otra mujer mencionada en el pozo en la Biblia, Jacob y Raquel. Jacob conoció una futura esposa, Raquel, que estaba en el pozo, era doncella y iba a brevar el rebaño de sus padres. Moisés y Séfora, ¿dónde? En otro pozo. Moisés también conoció a su esposa Séfora en un pozo cuando ella y sus hermanas iban a brevar el rebaño de sus padres. Escucha aquí, todo es en el contexto del pozo, todo. Los pozos de agua eran lugares importantes que se realizaban al encuentro significativo, incluyendo cita y revelaciones divinas. Por eso usted ve que la mujer, supuesta mujer samaritana, le dice, nuestros padres adoraron en este pozo, porque las revelaciones de los padres era la herencia del pozo que se le hubiese entregado a Jacob. Acuérdense que Judá y Israel se hubiesen dividido, Samaria, la 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Entre norte y sur empezó a edificarse Samaria. Aquí vienen 2 puntos. Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 24. Las 5 naciones paganas relatan como los asirios, que representaban a Samaria con la gente de Babilonia,
Aquí están 5 maridos. ¿Quiénes eran los 5 maridos? Los 5 maridos están aquí. Primero, Samaria con gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamac, Sefarbaín. Y estos grupos trajeron a dioses que crearon cultura de idolatría y adoraron divinidades. La mujer o la supuesta mujer samaritana, que era una doncella, simbolizaba también el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel tenía 5 dioses ajenos. Y dice el mismo texto que aún el que tenía no era su marido. ¿Cuál era el que tenía actualmente? Roma. Porque 5 maridos ha tenido y aún el que tiene tampoco es tu marido. Y ella dice, me parece que tú eres profeta. Entonces, ¿por qué interpretar cuando la Biblia tiene su propio contexto de la forma en que la Biblia no te manda a interpretar? Porque la Biblia dice, dioses, así mismo, mi hermana Rosa, dioses paganos eran lo que Israel tenía. Entonces, vamos a desmontar ya ese teatro de que la mujer era prostituta, que la mujer no era ninguna prostituta, no, ni tampoco era una mujer, era una doncella. Porque la doncella era la que buscaba las aguas para los camellos allí en el pozo. Cuando usted quería buscar divinidad, revelación, la gente se trasladaba al pozo. Por eso Jesús fue y abordó la doncella allí en el pozo para darle la revelación, y ella tuvo que correr y decirle, encontré al profeta del cual habló Moisés. Y ella le dijo, verdaderamente que tú eres profeta. Cuando usted va al libro de Oseas, capítulo 2, verso 16, Oseas dice, Yahvé como esposo profetiza en un tiempo que Israel ya no llamará más Dios a Baal, sino que le llamará Ish, que significa una relación restaurada de intimidad en amor. Que también Oseas y Gomer hacen la historia de amor del pueblo de Israel con el padre Hashem, que es el novio de Israel. Que aquí también viene un meollo. Otro altar que se cae, que la iglesia es la novia de Israel. Eso es falso también. Todo lo que tiene que ver con la novia de Israel es el padre e Israel, no es la iglesia. Ay, mi madre, rompí un altar aquí. Cuando usted analiza el novio, es Yeshua, es Jesús. ¿Y la novia quién es? Israel. ¿A quién vino Jesús a restaurar? A la casa de Israel, no a la iglesia. Esto es otro punto que la mayoría de nosotros erramos en su interpretación. Dice, la mujer samaritana, un testigo crucial. Si bien Jesús ya había revelado su identidad a otros, como su discípulo, la mujer samaritana fue la primera en Samaria en escuchar la declaración del Mashiach, según Juan capítulo 4 versículo 26. Una transformación y un papel como testigo ante una comunidad significativa. La inclusión de la misión de Jesús, que la mujer se convirtiera en la propulsora de una difusión de un mensaje que todo un pueblo rechazó. Entonces, la implicación de la teología en el papel de la mujer samaritana subraya que la inclusión de la misión de Jesús y deseo de restaurar todas las naciones, incluso la historia, la teología la cambia desde una perspectiva que no es la realidad. Por eso, para usted interpretar, tiene que conocer el contexto bíblico, tiene que conocer la mentalidad hebrea en el cual se escribe la escritura, para luego usted dar una buena interpretación. Aquí viene el punto. Cuando usted va y con esto cierro, porque era una enseñanza breve que quería darle. Entonces, todo el contexto que Jesús tiene con la mujer samaritana es un contexto de adoración. Cuando usted analiza, sé que el versículo 25 o el versículo 23, más la hora viene, más la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Nunca
el contexto de todo este capítulo fue de una mujer prostituta. Siempre fue conectar la casa de Israel, que estaba dividida en dos, conectar la adoración nuevamente. Todo es el vínculo de la adoración. Así que no interprete más la Biblia desde la perspectiva que tú crees que es correcta. No, interprétala desde la perspectiva que fueron escritas todas estas realidades. Todas las señales de un hombre que el padre le mandaba a buscar una esposa, la encontraban en un pozo. Porque si la encontraban en un pozo, era una doncella trabajadora, y el hombre por el cual se le iba a asignar esa mujer no iba a pasar trabajo. Así que shalom, shalom, que el Eterno le bendiga en esta poderosa enseñanza, y espero que sea de reflexión para usted y que ya no vuelva a repetir otro patrón que no está en el contexto bíblico. Shalom.